Ok, a ver, vamos a ver entonces algunos. Primero vamos a comentar algunas cositas y luego empezamos con el tema, ¿ya? Chicos, recuerden por favor de que ya esta es la penúltima clase, ya que la próxima semana terminamos el año, ¿ok? Diciembre solamente va a ser 2 semanas de evaluaciones, así que por favor les voy a pedir a todos de este salón de que terminen enviando sus domiciliarias, terminen realizando sus temáticos, porque de lo contrario van a haber alumnos que van a salir mal en el curso. El objetivo es de que todos salgan bien. Entonces, siempre es necesario, pues, cumplir con lo que se les está pidiendo, porque si no, muchachos, pues, van a tener que llevar el curso en verano y el objetivo no es eso, ¿no? El objetivo es que tú en verano descanses, ¿ok? Ya que te has esforzado todo el año, ¿ok? Pero si de lo contrario no te has esforzado todo el año, pues, ni modo, ¿no? Ni modo, tendrás que llevar verano. Ahora, hay alumnos que a pesar que se les ha dado la oportunidad no han estado respondiendo, no han estado realizando sus temáticos, enviando sus domiciliarias. Entonces, esos alumnos van a tener que ser evaluados bajo una intervención oral la semana de repaso, ya que es la última oportunidad que se les da a esos alumnos para que puedan subsanar alguna nota. Ya de lo contrario, si es que el alumno, a pesar de que se le da la oportunidad, no aprovecha, pues ni modo, chicos. Así que hay que aprovechar todo lo que se les da, ¿ok? Aprovechemos todas las oportunidades que se están dando para que puedan aprobar el año y puedan descansar en este caso en verano, enero, febrero. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, chicos. El día de hoy nos corresponde ver el tema de la independencia parte 2, ¿no? Nosotros ya habíamos comentado justamente la semana pasada acerca de la independencia. Entonces, vamos a ver por aquí lo siguiente, ¿ya? A ver, una pregunta. ¿Cuál fue el principal objetivo que tuvo la independencia? ¿Se acuerdan? O sea, ¿qué cosa se buscaba con la independencia? ¿Qué se buscaba? ¿Qué se buscaba con la independencia, chicos? Vamos. ¿Qué se buscaba? ¿Qué se buscaba con la independencia, chicos? Vamos. Ya, muy bien. Ruptura definitiva con el control español. Perfecto. Así es, ¿no? La independencia justamente buscaba desvincular al Perú de la relación colonial que teníamos con España, ¿cierto? Ya que nosotros, pues, hasta ese momento éramos una colonia española, ¿cierto? América era un conjunto de colonias españolas. Entonces, por esa razón es que la independencia busca romper definitivamente con el control español, ¿cierto? Perfecto, muy bien, Solís. Ahora, consulta, ¿la independencia fue dirigida por qué sector social? ¿Qué sector social dirige la independencia? Vamos. ¿Qué sector social dirige la independencia? ¿Qué sector social dirigió la independencia? Ya lo dijimos, ¿ah? La semana pasada. ¿Qué sector social dirigió la independencia? Encabezó la independencia. A ver, vuelvo a repetir. ¿Qué sector social dirigió la independencia, chicos? Vamos. Los, los criollos. Muy bien, así es, los criollos. Ahora, ¿cuáles eran los principales objetivos que tuvieron los criollos para encabezar la independencia? ¿Qué querían los criollos? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué querían los criollos? ¿Cuál es el propósito o el objetivo de estos criollos para encabezar la independencia? ¿Te acuerdas? Vamos, chicos. ¿Cuál fue el principal objetivo o propósito de los criollos? A ver. Vamos, chicos. ¿Cuál fue? Aló. ¿Cuál fue, chicos? Vamos. A ver. ¿Por qué la burguesía encabezaron a las revoluciones del siglo XVIII? ¿Por qué la burguesía encabezó, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos? ¿Por qué la burguesía encabezó la Revolución Francesa? ¿Cuál fue el principal objetivo?
Porque querían llegar al poder. Muy bien, Severiche. Te voy a tomar en cuenta, ¿ya, Severiche? Estás participando bastante. Muy bien. Claro. Por acá vamos a poner acá entonces, ¿no? Severiche. Voy a considerarlo, ¿ya? A ver. Claro, Severiche tiene razón, ¿no? Su compañero nos dice que, así como los burgueses, ¿no? Los criollos buscaban llegar a alcanzar al poder, ¿verdad? ¿Y por qué recién? ¿Por qué los criollos en sí recién están buscando alcanzar el poder? ¿Qué haya pasado anteriormente? ¿Qué es lo que haya pasado anteriormente, chicos? ¿Qué pasaba con los criollos? ¿Eran tomados en cuenta o eran discriminados? ¿Qué pasaba con los criollos? A ver. Vuelvo a repetir, ¿qué pasaba con los criollos? ¿Eran tomados en cuenta o eran discriminados? A ver, ¿quién me dice? A ver, eran discriminados, ¿verdad? Claro. ¿Por qué razón simplemente los criollos eran discriminados? Fácil, ¿ah? ¿Por qué razón los criollos habían sido discriminados? Porque nacieron en América, nada más, ¿verdad? Ese fue su único pecado, ¿no? Haber nacido en América, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Solamente por ese problema nomás los criollos fueron discriminados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tras la exclusión política que habían tenido los criollos, al ser pues discriminados, ya no tener cargos, en este caso, no poder alcanzar cargos políticos, eso provocó de que los criollos encabezaran la independencia, ¿verdad? Aunque la independencia, pues anteriormente también se había dado, ¿no? Había habido pues una pequeña chispa, un adelanto a la independencia. ¿Cómo se llamó ese periodo donde se estaría dando el adelanto a la independencia? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamó esa etapa donde los antiguos caciques indígenas se adelantaron justamente ante la independencia? ¿Se acuerdan o no? A ver. Antes de los criollos, los caciques indígenas se habían rebelado, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa etapa o ese periodo donde se dieron las rebeliones indígenas, que fue un adelanto a la independencia? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue, chicos? La emancipación, ¿verdad? Nosotros habíamos comentado que la emancipación es una especie de adelanto a la independencia, ¿cierto? La emancipación lo que buscaba justamente es que la independencia se estaría dando, que la independencia pues estaría cobrando vida, ¿no? Por eso que los caciques indígenas como Tupac Amaru II, Juan Santos Atahualpa, Tupac Katari, ellos van a tratar justamente de impulsar la independencia. Pero como sus rebeliones fracasaron por diferentes motivos, vamos a ver que tras el fracaso de las rebeliones indígenas, la emancipación pues solamente fue pues un antecedente. La independencia en sí tendría un gran antecedente y ese gran antecedente vendría a ser la emancipación. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasaba. Muy bien. Entonces, el principal objetivo que tuvieron los criollos sería ¿cuál? Sería justamente llegar al poder, ¿verdad? Y también pues denunciaban los abusos que habían cometido las reformas borbónicas. ¿Qué tipo de abusos? El excesivo cobro de impuestos, al igual que la burguesía, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los dos objetivos que tuvieron los criollos para encabezar la independencia? Uno es llegar al poder y el otro ¿cuál es? ¿Cuál es el otro propósito? Dejar de pagar tantos impuestos, ¿verdad? Denunciar el abuso de las reformas borbónicas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nosotros habíamos comentado justamente la semana pasada acerca de los criollos, ¿no? Recuerda que dentro de los criollos habían dos grupos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos dos grupos? ¿Cuáles fueron los dos grupos de criollos que formaban? ¿Te acuerdas? Habían dos grupos de criollos, ¿ah? Unos que estaban de acuerdo con la colonia y otros que querían separarse de la colonia. ¿Cómo se llamaban a esos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería, chicos? Ya se olvidaron ya. A ver, vamos a poner ya. Encontramos aquí a los
reformistas y los separatistas, ¿ya? Reformistas y separatistas. Pregunta, ¿los reformistas cómo ven a España? O sea, ¿quieren continuar siendo una colonia de España o quieren separarse de España? ¿Qué es lo que quieren con España? ¿Quieren continuar con la colonia o quieren separarse de la colonia? Los reformistas, ¿qué quieren? ¿Continuar con la colonia o separarse de la colonia? ¿Qué es lo que quieren? Quieren continuar, ¿verdad? Ellos ven a la colonia como algo normal. Ellos están de acuerdo justamente con la colonia, ¿no? O sea, ellos quieren ser parte de la colonia, ¿no? Pero los separatistas, a comparación de los reformistas, ¿cómo ven España? O sea, ¿quieren continuar con España? ¿Quieren ser parte nuevamente de la colonia española o quieren separarse de España? ¿Quieren romper con España? ¿Qué plantean los separatistas? ¿Se acuerdan? Se quieren separar. Su mismo nombre, separatista, viene de separarse, ¿no? Romper todo vínculo con España. Ellos ven a España como un enemigo, ¿sí o no? Para ellos, España es un impedimento de la soberanía nacional, ¿sí o no? Por eso que los separatistas no están de acuerdo con España. Al contrario, los reformistas quieren cambios, pero los separatistas quieren desvincularse de España, ¿no? Muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿te acuerdas de un separatista criollo que estaría escribiendo la obra Carta a los Españoles Americanos, que fue uno de los principales separatistas? ¿Se acuerdan cuál fue? De estos, ¿cuál sería el principal criollo? ¿Cuál sería el principal criollo que justamente compuso esa obra Carta a los Españoles Americanos? ¿Se acuerdan o no? Tenemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿cierto? Vizcardo y Guzmán, recuerden que viene a ser un criollo separatista peruano, quien justamente promulga, ¿no? Ideales de que América tenía que separarse de España, sea como sea. Y para separarse de España, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, pues busca motivar a todos los criollos americanos, todos los criollos americanos, todos los españoles americanos que vivían, por ejemplo, en el virreinato de de Nueva Granada, Río de la Plata, virreinato del Perú, las capitanías. Todos los españoles americanos o criollos que vivían en América tenían que formar una lucha. Tenían justamente que formar una sola meta. Y esa meta era justamente desvincularse con España. Por eso es de que Vizcardo y Guzmán se estaría convirtiendo en uno de los principales criollos separatistas. Vizcarro y Guzmán quería que América sea autónoma, soberana, que ya no sea gobernada por España. Por eso que él quiere motivar a todos los criollos, a todos los españoles americanos, a que formen una sola lucha. ¿Ya? Para eso justamente escribe la Carta a Españoles Americanos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en cambio, pues, un reformista, a comparación de lo que proponía, pues, Vizcardo y Guzmán, vendría a ser Hipólito Unanue, por ejemplo, ¿no? Hipólito Unanue, Baquijano y Carrillo, eran reformistas, ¿no? O sea, no querían separarse totalmente con España, pero sí, pues, buscaban algunos cambios, algunas reformas, ¿no? Por eso que se les va a conocer como reformistas. Plantean cambios, reformas, para continuar viviendo dentro de la colonia. ¿Ok? Mientras que los separatistas buscaban separarse, desvincularse de España, ¿no? Como el caso de Vizcardo y Guzmán, como el caso de Francisco de Sela, como el caso de los hermanos Angulo, ¿no? Todos ellos plantean separarse, desvincularse de España. ¿Ok? Muy bien, listo. Entonces vamos a avanzar por aquí. A ver. Veamos. Ya sabemos entonces que la independencia es una reacción que proponen los criollos con el propósito pues de que América sea independiente, de que América sea soberana, de que América sea libre. Eso es lo que proponen los criollos, ¿no? Por eso que justamente ellos encabezan la independencia. Pero una situación que estaría pues facilitando este proceso de la independencia
vendría a ser la invasión napoleónica, ¿no? Recuerden ustedes que cuando Napoleón Bonaparte invade la península ibérica, ¿ok? Invade España en este caso, pues eso provocaría que militarmente España se encuentre débil, ¿no? España se encontraba débil, ¿por qué? Porque estaba más preocupada en luchar contra las tropas napoleónicas, ¿no? España, pues, está con la cabeza caliente, ¿no? Buscando cómo sacar a las tropas napoleónicas y cómo sacar al hermano de Napoleón, ¿no? Del poder. Entonces, España está en problemas. Y esos problemas justamente que sufría España provocó de que América poco a poco aproveche y pueda lograr justamente luchar por la independencia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasaba. Entonces, gracias a la crisis que está sufriendo España, la independencia poco a poco está que se difunde en América. ¿Verdad? Eso es lo que pasaba. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Ahora, recordemos que cuando Napoleón Bonaparte invade después España, ¿ok? Eso provocó un gran rechazo por parte del pueblo español. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte había colocado pues a su hermano, José Bonaparte, alias Pepe Botella, ¿verdad? Lo primero que hizo Napoleón es aprovechar la guerra que había entre los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII, ¿verdad? Napoleón primero utilizó a Fernando para derrotar a Carlos, exiliarlo de España y luego aprovechar a Fernando y reclamar la corona, ¿no? Por esa razón es que Napoleón Bonaparte, una vez que recibe la corona por parte de la abdicación de Bayona, Napoleón Bonaparte le coloca la corona a su hermano José Bonaparte, ¿no? Y este rey, José Bonaparte, pues va a ser rechazado por el pueblo español, ¿no? Incluso le van a poner un apodo, alias de Pepe Botella, se llama. La... Ahora, otra cosa importante también es recordar de que la guerra de independencia española provocó pues que hay una fuerte debilidad política. España ya no podía controlar fuertemente América como antes, sino ahora España está preocupada primero en liberarse de las tropas napoleónicas y así pues tratar de poner orden en América, ¿no? Pero al final pues cuando España ya trate de poner orden, América ya está de cabeza, ¿no? América ya está pues buscando sus principales objetivos que es la independencia, ¿no? Ahora, vamos a ver pues que incluso la misma población, los ciudadanos españoles, trataron pues de rechazar esa invasión francesa y a pesar de todo pues estos ciudadanos españoles eran fusilados, ¿no? Las tropas francesas como sea obligaban a los ciudadanos españoles que acepten a José Bonaparte como su rey, pero todos aquellos que no aceptaban terminaban siendo fusilados. Por eso que en este cuadro llamado La Goya se puede ver justamente cómo están asesinando, ¿no? A los ciudadanos que no están de acuerdo con la invasión francesa. Y para favorecer justamente el respaldo de la población española, ¿no? Es aquí donde aparecen las denominadas juntas de gobierno. Las juntas de gobierno vienen a ser formación o grupos político-militares que buscaban luchar contra las tropas napoleónicas. Esas juntas de gobierno, en su mayoría, fueron respaldadas económicamente por los ingleses. La pregunta es, ¿y por qué los ingleses están pues participando? ¿Por qué los ingleses justamente están ahí, no? ¿Por qué los ingleses están financiando este proceso de la independencia? ¿Cuál es la razón? La razón es que Inglaterra, ¿ok? Recuerda que tenía una fuerte rivalidad con España, ¿no? ¿Por qué tenía una fuerte rivalidad con España? ¿Se acuerdan? ¿Por qué los ingleses tienen una fuerte rivalidad con España? A ver. Por el comercio, chicos. Recuerden que Inglaterra quería tener el control comercial de América.
Y si los ingleses derrotaban a los españoles y hacían que América sea libre, entonces eso provocará pues de que España ya no tenga el control comercial, sino ahora Inglaterra, ¿no? Y aparte también pues los españoles habían apoyado pues a los famosos patriotas americanos para alcanzar la independencia de las 13 colonias, ¿sí, no? Y España apoyó justamente a los patriotas, ¿no? Por eso que Inglaterra se la tenía jurada a España, ¿no? ¿Te das cuenta? Los ingleses eran muy astutos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver por aquí de que los ingleses están pues financiando a las juntas de gobierno con el propósito de tener control comercial de América y así también pues cobrársela, ¿no? Cobrarse esa rencilla que tenía con los españoles. Ahora, durante esta lucha contra, contra las tropas napoleónicas, también se estarían dando las denominadas Cortes de Cádiz. ¿Qué cosa eran las Cortes de Cádiz? Las Cortes de Cádiz eran asambleas cuyo propósito era pues solucionar algún problema que se había dado, ¿no? ¿Qué tipo de problemas? Problemas políticos, por ejemplo. Las Cortes era aquella situación donde los jueces finalmente daban un veredicto y con ese veredicto se llegaba pues a un acuerdo. Y se va a llamar Cortes de Cádiz, porque ya sabes que la ciudad de Cádiz pues era una de las más importantes durante el siglo XVIII y XIX, ¿no? Por eso que la ciudad de Cádiz vendría a ser la cuna de este proceso de la soberanía española, ¿no? Los españoles querían dejar de ser invadidos por los franceses, se buscaba una soberanía nacional. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasaba, ¿ya? Muy bien. Entonces, en esas Cortes de Cádiz, las asambleas proponían pues reformas, cambios, con el propósito de llegar a un acuerdo, ¿no? Y el acuerdo que también proponen las Cortes de Cádiz es la creación de la Constitución de Cádiz o la Constitución de 1812. Esta Constitución de 1812 va a ser importante, ¿por qué? Porque justamente con esta Constitución España cambia de forma de gobierno. Antes España era una monarquía absolutista, pero ahora con esta Constitución de Cádiz, España cambiaría por un sistema constitucional. ¿Se dan cuenta? De absolutista cambia constitucional. Eso es lo que justamente se propone. ¿Ya? Esto es lo que justamente se propone. ¿Ok? Entonces, vemos por aquí de que la Constitución de Cádiz en sí propone pues cambiar de forma de gobierno a España, dejar de ser absolutista y ser constitucional. Ahora, esta Constitución de 1812 o Constitución de Cádiz va a ser llamada también como la PEPA. ¿Por qué razón? Porque justo en la semana de la oficialización de esta Constitución se celebraba pues el día de San José, ¿no? Los españoles eran muy religiosos hasta el día de hoy. Entonces, justo en la semana de la celebración de San José, se oficializa esta constitución. Y en honor pues a San José, se estaría denominándose como la Pepa, ¿ya? ¿Y qué es lo que se propone en esta constitución? En esta constitución, por ejemplo, se propone la soberanía nacional. ¿Qué cosa es la soberanía nacional? Vendría a ser pues el principio de libertad, o sea que España no tiene por qué ser controlada por ningún otro país, sino al contrario, España debe ser libre, debe ser totalmente independiente. La división de poderes, por supuesto. Recuerda que antes España era una monarquía absolutista y tú sabes que en las monarquías absolutistas, pues el rey era el único que concentraba el poder, el rey era la ley, ¿verdad? Pero ahora con las Cortes de Cádiz se propone que con esta constitución el rey pierda esa exclusividad de poderes, que haya una especie pues de, como quien dice,
de consulta hacia la Constitución. Si el rey quería, por ejemplo, proponer una idea, si el rey proponía una opinión, por ejemplo, ¿ya? Y quería que su opinión se tome en cuenta, lo primero que tiene que hacer el rey es consultar a la Constitución. Es necesario que el rey primero consulte a la Constitución, revise la Constitución, si lo que él quiere hacer es legal o no es legal. Igual aquí en el Perú, ¿no? Por ejemplo, el presidente del Perú se sobreentiende que tiene que regirse ante la Constitución. El presidente no puede tomar ninguna decisión que no esté de acuerdo a la Constitución, porque lo contrario es anticonstitucional y eso puede ser censurado. ¿Te das cuenta? Está prohibido que el presidente tome una iniciativa anticonstitucional, porque así lo decreta la Constitución. Lo mismo pasaba aquí. Con esta Constitución de Cádiz se buscaba que el rey primero consulte la Constitución y luego su idea, su opinión, pues se ponga a debate. Pero también tenían que consultar con el Parlamento. El Parlamento era pues el conjunto de notables, quienes van a proponer diferentes ideas, diferentes puntos de vista. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa. Entonces, con la Constitución de Cádiz se propone la soberanía nacional. ¿Ok? Y con esta soberanía nacional, ¿qué se buscaba? Se buscaba justamente, en este caso, que España sea libre, ya no sea invadida por las tropas francesas. ¿Ok? Eso es lo que se promulga en las Cortes de Cádiz. Ahora, no solamente los españoles van a ser parte de estas Cortes de Cádiz, sino que también algunos criollos americanos, algunos peruanos, también formaron parte de las Cortes de Cádiz. Por ejemplo, el presidente de las Cortes de Cádiz fue el señor Morales Duárez, Vicente Morales Duárez. Él presidió las Cortes de Cádiz y él estuvo de acuerdo cualquier tipo de posición, cualquier tipo de propuesta que proponía el pueblo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se establecía. Entonces, vamos a ver de que en las Cortes de Cádiz lo que se propone principalmente son los acuerdos del pueblo y también se proponen pues los ideales. Se ponen, se ponen en debate. Y es el presidente de las Cortes de Cádiz quien toma la última palabra, la última decisión. Lo que se propone en las Cortes de Cádiz es también división de poderes, es decir, que el rey ya no concentre el poder absoluto, sino que ahora el rey primero consulte la Constitución y al Parlamento. Derecho de representación a través de las Cortes. Las Cortes eran asambleas legales, formales, donde se solucionaban cualquier tipo de problemas, problemas económicos, políticos, sociales. Sufragio universal, que la opinión de todos sea válida. Se plantea la participación de todos. Igualdad ante la ley, que desaparezca esa diferenciación entre españoles y criollos. Tanto españoles y criollos deben ser iguales ante la ley. No debe haber una diferencia social. Las Cortes de Cádiz proponen que se rompa esa diferencia social. Y eso es lo que propone justamente la igualdad ante la ley. A partir de las Cortes de Cádiz, criollos, españoles, indígenas deben ser iguales ante la ley. Ya no debe haber una fuerte diferenciación social como había antes, ¿no? También se plantea la abolición, ponemos acá, se planteó la abolición del tributo indígena. ¿Por qué se buscaba como medida social la abolición del tributo indígena? Es que ese tributo indígena era injusto para las Cortes de Cádiz. No es posible que los indígenas tengan que pagar todos los impuestos. Si vamos a buscar una igualdad ante la ley, ese tributo indígena está de más. Así que por lo tanto debe abolirse el tributo indígena, planteaba las Cortes de Cádiz. ¿Se dan cuenta?
Eh, También vamos a ver de qué se propone la desarticulación del Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Por qué se busca desarticular a la Santa Inquisición? Es que la Santa Inquisición es una institución que proponía torturas a todos aquellos que no se convertían al cristianismo. Pues la iglesia, recuerda, buscaba obligarte a que seas cristiano. Y si no eres cristiano, entonces tenías que ser obligado. ¿Y cómo te obligaban? A la fuerza. Te aplicaban castigos, golpes, te encerraban, por ejemplo, te azotaban, con tal de que tú seas cristiano. Dejes de ser politeísta, pagano, idólatra. Esa era justamente la finalidad de la Santa Inquisición. Ahora, durante las Cortes de Cádiz se propone que esa ejecución de torturas es absurda, porque la gente, si va a buscar una igualdad ante la ley y una libertad, entonces no es posible obligar a la gente a ser cristiana. Así que es necesario desarticular a la Santa Inquisición. Eso es lo que se proponen en las Cortes de Cádiz. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Qué más? Ahora, vamos a ver también de que con respecto pues a las Cortes de Cádiz, ¿ya? Al momento de proponer estas ideas, ya se va a aprobar la Constitución y se va a aprobar de que España, a partir de 1814, sea pues nuevamente encabezada o conformada por una monarquía constitucional. O sea, que España deje de ser una monarquía absolutista y ahora se convierte en una monarquía constitucional. Pero la pregunta es la siguiente. Si ya tenemos una constitución, si ya tenemos un parlamento, ¿qué nos hacen falta para formar una monarquía constitucional? Ya tenemos una constitución, ya tenemos un parlamento. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, chicos? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Lo que nos falta, chicos, es un rey, ciudadano. La pregunta es, ¿y a quién van a nombrar como rey? ¿Quién sería el futuro candidato para que pueda, en este caso, gobernar España? ¿Quién sería? Piensen. ¿Quién sería? ¿Quién sería, chicos? ¿Quién gobernaba España anteriormente, antes de la invasión de Napoleón? Vamos. Vamos, chicos. Vuelvo a repetir, ¿quién debería ser el rey para España? ¿A quién lo habían sacado del poder? ¿A quién Napoleón le quitó la corona? A Fernando VII, ¿verdad? Fernando VII, entonces, a partir de ese momento, se estaría convirtiendo en el rey constitucional de España. Claro que obviamente Fernando pues no va a aceptarlo a la buena, ¿no? Porque Fernando estaba acostumbrado al sistema absolutista. Pero una vez de que el pueblo de España le propone esa idea, entonces dijeron mejor que Fernando gobierne, pero bajo un régimen constitucional. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver por aquí de que el régimen que se propone para España debe ser un régimen constitucional. Y por lo tanto, a partir de 1814, España sería una monarquía constitucional, donde el rey Fernando VII vendría a ser, pues, la máxima autoridad. Pero cuando él proponga ideales, pues al final, esa máxima autoridad debía consultar con el pueblo
debía consultar con él, y en este caso la Constitución y las Cortes o el Parlamento. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a ver también por aquí que después de haberse dado las Cortes de Cádiz, pues las juntas de gobierno que se habían organizado primero en Europa, ahora se van a trasladar ¿a dónde? Se van a trasladar hacia América. El propósito es trasladarse hacia América. ¿Con qué propósito? Con el propósito, pues, de desvincular el absolutismo en América, porque América todavía, pues, se organizaba totalmente bajo el absolutismo. Entonces, era necesario, era necesario de que se desvinculara esto a través de la lucha de las juntas de gobierno. Por eso que se van a formar las juntas de gobierno. ¿Ok? Ahora, vamos a ver de que estas juntas de gobierno, ya, se van a organizar primero en España, como el caso de Asturias, Galicia, León, Castilla y Valencia, y luego de darse, pues, y organizarse y formalizarse la monarquía constitucional de 1814, se estaría dando las demás juntas de gobierno en América. ¿Qué juntas de gobierno se habían formado en América? Por ejemplo, encontramos la Junta de Gobierno de Chuquisaca, en el Alto Perú, la Junta de Gobierno de Quito, la Junta de Gobierno de Caracas, la Junta de Gobierno de Nueva Granada, la Junta de Gobierno de Buenos Aires y la Junta de Gobierno de Chile. La primera Junta de Gobierno que se organizó fue la Junta de Gobierno de Chuquisaca. Esta Junta de Gobierno de Chuquisaca se organiza en el Alto Perú, lo que hoy en día conocemos como Bolivia. Esa fue la Junta de Gobierno de Chuquisaca. ¿Ok? Ahora, entre la Junta de Gobierno de Quito, Caracas, Nueva Granada y Chile, también van a tener el propósito de luchar contra las fuerzas realistas. El único problema de las juntas de gobierno fue que destaca aquí el virrey Fernando de Abascal, que logra derrotar a la mayoría de juntas de gobierno. Del 100%, Fernando de Abascal termina derrotando el 99%. Por eso que Fernando de Abascal es considerado como aquel que derrota casi todas las juntas de gobierno. La única junta de gobierno que no pudo derrotar Fernando de Abascal fue la Junta de Gobierno de Buenos Aires. ¿Y por qué razón? Porque justamente, ¿qué había pasado? Cada junta de gobierno que él derrotaba gastaba un dinero. Ese dinero lo sacaba del tribunal del consulado. Pero haber gastado tanto dinero provocó que se quedaran sin fondos. Y al quedarse sin fondos, eso provocó que finalmente la Junta de Gobierno de Buenos Aires no sea tomada en cuenta. Quería también derrotar la Junta de Gobierno de Buenos Aires, pero como no había fondos, pues caballero, ¿no? Tuvo que dejarla ahí. Ya no pudo derrotar la Junta de Gobierno de Buenos Aires, porque se quedó sin fondos, se quedó sin dinero. Esa fue la razón por la cual la Junta de Gobierno de Buenos Aires termina siendo pues dejada en stand-by, ¿no? Se queda pues parcialmente. Pero para favor de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, pues ahí es donde destaca un militar, ¿ok? Un general que incluso había participado pues en las luchas contra las tropas napoleónicas. Es en ese momento donde destaca don José de San Martín. Don José de San Martín, en primer lugar, pues se considera argentino porque él nació dentro del virreinato del Río de la Plata, pero la historia pues menciona que probablemente él sea uruguayo, ya que Yapeyú pertenece a Uruguay, ¿ya? Pero don José de San Martín, a pesar de eso, pues era de familia criolla. Su padre era un gran general español, su madre era criolla, ¿ok? Y eso provocó, pues, don José de San Martín tenga esa iniciativa de participar, ¿no? En la milicia, participar en las diferentes batallas que se van a dar. Y cuando España fue invadida justamente por Napoleón,
El rey, que hasta en ese momento era pues Fernando VII, pidió que todos los hijos de España que vivían en América participen justamente contra las tropas napoleónicas, luchen contra las tropas napoleónicas. Es ahí donde don José de San Martín participa y también pues logró incluso derrotar a algunas tropas napoleónicas. Esa experiencia militar que tuvo don José de San Martín provocó que en América sea muy tomado en cuenta. Por esa razón es que don José de San Martín al final termina siendo pues muy, pero muy admirada. ¿Se dan cuenta? Y esa admiración provocó de que don José de San Martín se convierta en el líder de Buenos Aires. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa. Entonces, con esto ya tenemos una idea principal acerca de cómo la Junta de Gobierno de Buenos Aires es respaldada con la intervención de don José de San Martín. Y don José de San Martín va a lograr derrotar a los realistas en la batalla de San Lorenzo. Y después de la batalla de San Lorenzo, don José de San Martín estaría continuando con la campaña o la corriente libertadora del sur, desde Buenos Aires hacia Lima. Don José de San Martín estaría recorriendo todo este trayecto, desde Buenos Aires hacia Lima. Todo ese trayecto. Independiza, independiza Buenos Aires, independiza pues, deja, desde, como quien dice, ¿no? Desintegra el virreinato de Río de la Plata y hace que Buenos Aires se convierta en un estado soberano, ¿ok? Independiza Chile después de la batalla de Maipú. Chile se convierte en una república y después proclama la independencia en Lima el 28 de julio de 1821. Todo este proceso, todas estas campañas se le van a conocer como la corriente libertadora del sur. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver entonces pues que dentro de las juntas de gobierno encontramos pues las diferentes rebeliones o diferentes batallas de estos principales líderes. Por ejemplo, encontramos aquí a Francisco de Sela. ¿Quién fue Francisco de Sela? Francisco de Sela, aunque ya habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Francisco de Sela fue pues un líder criollo tagneño, quien estaría pues realizando el primer grito de Tacna, el primer grito de libertad en el sur. ¿Qué es lo que pasa con Sela? Sela a partir de 1811 estaría pues reclutando gente criolla, indios, mestizos, ¿ok? Sela quería que su rebelión sea organizada por diferentes grupos. El problema, el problema, el problema de esto es de que, el problema de eso es que los indios y los criollos no estaban de acuerdo. ¿Y por qué no estaban de acuerdo? Es que ahí viene el gran problema, pues. El Perú, durante casi toda su historia, siempre ha estado desunido, ¿ya? Siempre ha estado desunido. Y la desunión ha provocado que muchas veces, ¿ya? La desunión ha provocado que muchas veces nosotros terminemos perjudicados, ¿no? Ya lo hemos vivido anteriormente con la guerra contra Chile, la guerra con Ecuador. Entonces, producto de esa desunión, producto de este gran problema, vamos a ver de que al final la rebelión de Francisco de Sela termine siendo derrotada. Ahora, Francisco de Sela, a pesar que tenía la iniciativa de que todos participen, no supo solucionar ese problema que habían entre criollos e indios. ¿Y por qué había tantos problemas entre criollos e indios? Es que lo que pasa es que los criollos buscaban una lucha de blancos. Los criollos, como eran blancos, eran españoles, solo que nacieron en América nada más, eran blancos, en sí pues no querían vincularse socialmente a los indígenas porque
sentían, ¿no?, una especie de diferencia racial. Entonces, por esa razón es de que al final, entre criollos e indios, había esta fuerte rivalidad. ¿Se dan cuenta? Una gran fuerte rivalidad. Ahora, después de esto, vamos a ver de que Francisco de Sela, a pesar de todo, pues, busca más tropas, y entre eso encuentra pues la alianza con el curaca de Tacna, Toribio Ara. Pero al final vamos a ver pues que su rebelión termina siendo derrotada por los refuerzos que recibe Castel desde Argentina. Como Argentina se encontraba muy cerca a la rebelión en Tacna, eso provocó de que la rebelión de Francisco de Sela sea derrotada. Y al ser derrotado Francisco de Sela, al ser capturado, enaltece el grito libertad desde Tacna. Y desde Tacna se estaría justamente considerándose ese principal objetivo. Por eso que la historia considera a Francisco de Sela como un personaje importante, ya que sería aquel que realizó el primer grito de Tacna, el primer grito de libertad en 20 de junio de 1811. Francisco de Sela, después de haber gritado la palabra libertad al momento de ser capturado, sería trasladado a Panamá y ahí pasaría sus últimos días. Pero lo curioso es que luego de 10 años, o sea, en 1821, pues, mientras Francisco de Sela pasaba sus últimos días en Panamá, en Lima, el 28 de julio de 1821, pues, se está proclamando la independencia, ¿no? Don José de San Martín proclamaba la independencia en Lima. O sea, al final su grito de libertad, pues, trajo frutos, porque luego de 10 años se logró justamente conllevar, ¿verdad? Eso es lo que justamente pasó. Después de esto encontramos la rebelión de Juan Crespo y Castillo. La rebelión de Juan Crespo y Castillo se estaría dando pues en Huánuco, ¿ok? Él también era un criollo quien justamente buscaba aliarlos junto a los indígenas. Entre criollos indígenas van a formar una gran tropa, un gran ejército, ¿ok? Ahora, el detalle va a ser de que los españoles van a recibir más refuerzos, ¿ok? Y entre esos refuerzos encontramos al intendente José González Prada. El intendente José González Prada, junto con los refuerzos que reciben, terminan derrotando la rebelión de Juan Crespo y Castillo. Y al ser derrotado, Juan Crespo y Castillo sería condenado a muerte él y todo su ejército. Incluso pues se menciona de que Juan Crespo y Castillo pues había quedado sin tropas, se quedó prácticamente solo. Y al quedarse prácticamente solo, eso provocaría pues el fin de su rebelión. ¿Se dan cuenta? Después de la rebelión de Juan Crespo y Castillo, encontramos la rebelión de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo. Aunque creo que tú ya Mateo Pumacahua ya lo conoces, ¿verdad? ¿Qué es lo que había pasado con Pumacahua? ¿Te acuerdas? ¿Qué había hecho Mateo Pumacahua? ¿Qué había pasado con Pumacahua? Durante la revolución de Tupac Amaru II, ¿qué hizo Pumacahua? ¿Apoyó a Tupac Amaru II o lo traiciona? Habla. ¿Lo apoya o lo traiciona? Lo traiciona, ¿verdad? Mateo Pumacahua termina traicionando a Tupac Amaru. ¿Por qué razón? Porque Mateo Pumacahua, a pesar de ser un indígena, él pues todavía le era leal al rey de España. Y le pareció pues inaudito la revolución que estaría haciendo Tupac Amaru II. Es más, él decide apoyar más a los españoles sabiendo que Tupac Amaru II pues es un paisano, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos son caciques, ambos son del Cusco. Y no es posible que a pesar que sean paisanos, a pesar que sean pues, habían sido colegas incluso, habían sido compañeros de clase, termine traicionándolo, ¿no? Por esa razón es que Pumacahua
después de haber traicionado a Tupac Amaru II, es condecorado como brigadier del Cusco. Pero lo curioso es que su cargo estaría durando por muy poco, ya que el rey de España decide pues desautorizar ese cargo, y cuando es desautorizado su cargo, Pumacahua recién se da cuenta el verdadero propósito que tuvieron los españoles. Así que Pumacahua en el Cusco decide buscar pues, ¿no?, aliados para rebelarse contra España. Y es ahí donde estaría llegando pues a encontrarse con los hermanos Angulo. Los hermanos Angulo vienen a ser criollos cusqueños quienes estaban reclutando tropas, y al conocer a Mateo Pumacahua pues formaron un gran ejército. Pero entre el ejército de los hermanos Angulo y Pumacahua también destaca Mariano Melgar, ¿no?, un poeta arequipeño que incluso pues había sufrido de desamor y despecho, ¿no? A pesar que era un hombre muy culto, tenía grandes conocimientos de matemática, filosofía, literatura y ciencias en sí. El hombre pues también tenía ideales políticos. Incluso en algunas obras también Mariano Melgar hablaba acerca de la política. En sus fábulas, por ejemplo, es ahí donde él menciona acerca de su posición política, ¿no? Por ejemplo, una de sus fábulas famosas sería El cantero y el asno, ¿no?, donde el asno representaba pues al indígena que era duramente explotado por los españoles, ¿no?, y que el cantero al final lo comparaba como un caballo. El caballo era más rápido, más eficiente, mientras que el asno pues era torpe, era lento, ¿no? De tanta comparación, el asno se cansó y le reclamó al cantero, diciéndole: ¿por qué me comparas con un caballo? Si ese caballo recibe mejores tratos, lo cuidan de una forma adecuada, lo alimentan bien. A mí solamente me alimentas con avena, le decía. Entonces, en una de sus fábulas, como el caso del cantero y el asno, Mariano Melgar pues propone esa iniciativa de la independencia, ¿no?, y resaltar, ¿no?, la fuerte explotación que sufrían los indígenas por parte de los españoles, ¿ya? En la fábula Los gatos también, ¿no? Es ahí donde él menciona su posición política frente a la independencia. Por esa razón es que Mariano Melgar también, aparte de ser un gran conocedor, aparte de ser pues un gran intelectual, Mariano Melgar también sería parte de esto, ¿no?, parte del proceso de la independencia. Y él voluntariamente estaría formando el ejército de los hermanos Angulo, ¿ya? Ahora, cuando los hermanos Angulo se rebelan en el Cusco, vamos a ver pues de que poco a poco van derrotando a grandes batallones de los españoles, ¿no? Incluso también atacan hacia la zona del Alto Perú, o sea, Puno, Bolivia hoy en día, Arequipa y Huamanga. El problema va a ser de que los realistas logran emboscar a los hermanos Angulo, logran emboscar a esta rebelión de estos criollos, y al final, en la batalla de Humachiri, el ejército de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo termina siendo derrotado. Y al ser derrotada la rebelión de los hermanos Angulo y Pumacahua, todos serían condenados a el fusilamiento por haber sido conspiradores de España. Y entre ellos, pues, Mariano Melgar, quien, aparte de ser un gran intelectual, pues, sufría de desamor y despecho, a la edad de los 25 años terminó siendo fusilado en el Cusco, en la zona de Humachiri, ¿no? Por esa razón es que la historia, pues, no solamente habla de Mariano Melgar como poeta, ¿no?, como intelectual, sino también como un participante de este proceso de la independencia. Y al final también vemos que la rebelión de Enrique Payardelli, al igual que la rebelión de Cela, estaría pues continuando con esta revancha, ¿no? Cela fue el primero que se rebela en Tacna durante este proceso de las juntas de gobierno, mientras que Payardelli lo que hace es continuar lo que Cela pues había hecho hace 3 años, ¿no? Ahora,
Vamos a ver también, incluso, de que Enrique Payardelli, ¿no? Trató de formar más tropas, trató pues en este caso incluso de recibir algún apoyo de otros estados, ¿no? Pero al final Payardelli se quedaría solo y al momento de quedarse solo termina siendo capturado y al momento de ser capturado estaría realizando el segundo grito de libertad en Tacna y después sería condenado pues al fusilamiento, ¿no? Entonces vemos pues que los diferentes rebeldes criollos, ¿no? Intentaban derrotar a los realistas y así establecer la independencia de América. Pero al final pues vemos de que producto de la desunión que habían entre criollos e indígenas, eso provocó que la gran mayoría de rebeliones criollas terminen fracasando. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que justamente estaría sucediendo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, muchachos, eso es lo que corresponde justamente a este proceso de las conspiraciones criollas. ¿Ok? Muy bien. Terminado eso, como les decía, pues, en la zona de Buenos Aires, ¿ok? Encontramos aquí a don José de San Martín y Matorras. Después de que la Junta de Gobierno de Buenos Aires haya resistido, pues, las derrotas del virrey Abascal, ¿no? Fue la única junta de gobierno que resistió y no fue desarticulada, no fue aplastada por Abascal, estaría pues aliándose junto a don José de San Martín y Matorras. Como te dije, pues don José de San Martín había tenido mucha experiencia en las luchas contra las tropas napoleónicas y eso provocó que tuviera pues, aparte de experiencia, presencia y admiración por parte de la gente. Por eso que la gente pues lo estaría nombrando como líder de esta junta de gobierno y además también don José de San Martín pues estaría logrando la independencia de Buenos Aires. Don José de San Martín para poder justamente también lograr este proceso de la independencia tuvo la necesidad de recurrir a sus amigos conocidos, ¿no? Que la mayoría de ellos eran ingleses. Don José de San Martín era muy reconocido en Europa y la mayoría de sus amigos eran ingleses. ¿Y por qué los ingleses van a respaldar justamente las luchas que hizo San Martín? Es que piensa, pues, ¿cuál es el objetivo que tiene Inglaterra para financiar la independencia del Perú y de América? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Vuelvo a repetir. ¿Cuál es el objetivo que tiene los ingleses para respaldar a don José de San Martín? Habla. ¿Cuál es? ¿Qué quieren los ingleses en América? ¿Quieren el control del mercado, sí o no? ¿Sí o no? Claro. Los ingleses recuerda que quieren el control comercial de América. Y por esa razón es que los ingleses financian a la independencia. O sea, una con otra, ¿no? Yo logro tu independencia a cambio de que tú me conviertas en un mercado exclusivo. Y al final lo lograron porque los ingleses, pues, después de eso, fueron los grandes comerciantes que van a tener en América. Incluso, pues, en 1930 aproximadamente, pues los ingleses compraban grandes cantidades de algodón, ya que los ingleses, pues, se encuentran dentro del proceso de la revolución industrial. Y tú sabes, pues, que en la primera revolución industrial, la principal industria fue la industria textil. Esa industria textil, pues, incluso había provocado de que Inglaterra se convierta en una potencia. Entonces, los ingleses tienen estos propósitos, propósitos de tener el control comercial, ¿ok? De América
y así justamente también alcanzar su objetivo, ¿no? Aparte del objetivo de tener el control mercantil de América, pues los ingleses también pues añoraban por tener cierto control de territorios africanos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estaría pasando. Bien. Entonces, don José de San Martín, ¿qué es lo que hace? Don José de San Martín aprovecha, ¿no?, la formación de esa Junta de Gobierno de Buenos Aires, aprovecha también pues la experiencia que tuvo al batallar contra las tropas napoleónicas en España, y eso permitió de que poco a poco América sea independiente, ¿no? Poco a poco pues la zona de Sudamérica, ¿no?, empezando desde Buenos Aires, estaría alcanzando su independencia, ¿no? La primera zona vendría a ser, pues, en este caso, Buenos Aires. Después de la batalla de San Lorenzo, Buenos Aires termina siendo independiente, ¿no? Luego de Buenos Aires, don José de San Martín se va a dirigir hacia Chile, y en la batalla de Maipú, don José de San Martín estaría logrando, pues, la independencia de Chile. Después de Chile estaría viajando hacia el Perú, pero para llegar al Perú fue necesario la expedición o la campaña de Thomas Cochrane, la campaña marítima de Thomas Cochrane, para así debilitar a las fuerzas realistas sobre el mar. Porque si San Martín llegaba con todo, sin antes expedicionar el mar, pues San Martín hubiera sido derrotado y tomado como rehén, como preso. Entonces, para evitar eso, primero San Martín envía la expedición de Lord Thomas Cochrane, para que así se pueda justamente saber en qué situación de defensa se encuentra el Perú principalmente. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estaría pasando, ¿ya? Pero eso ya lo estaríamos viendo pues la próxima semana, porque la próxima semana tenemos que ver todo el proceso de la corriente libertadora del sur. Muy bien. Entonces te voy a dar unos minutos para que saques tu libro y vayas marcando tus claves, ¿ya? Saca tu libro para que vayas marcando tus claves, ¿ok? Te voy a dar unos minutos. Pero vayan marcando, ¿ah? Porque hay varios alumnos que no marcan sus claves. Yo no sé qué les está pasando. Ya les he dicho ya. Estamos a una semana de terminar el año. Si tú no aprovechas esta semana, olvídate, compadre, ¿ya? Te voy a ver en verano. No te conviene verme en verano, ¿ya? Muy bien. Listo. Continuamos entonces. Te voy a dar unos 8 minutos para que vayas marcando tus claves, ¿ya? 8 minutos. Vamos. Marque sus claves.
Bien, Miss. Severiche, no, Severiche sí ha venido, Miss. Sí ha participado. Severiche sí está, Miss, ¿ah? No está conectado, profesor. No me estoy llamando a su casa y nadie me responde. Porque la primera hora que estaba preguntando, participó. Acá tengo una, acá está su intervención. Él ha participado a las 10:38 y a las 10:37. Ya, pues, profe, desde las 11 no está. ¿Qué habrá pasado? Sí, pues porque estoy que le escribo a su mamá y nada. Lo que Sí pasa es está. que a algunos les gusta estar hasta una hora. Ya se conectó Ya. recién porque acabo de llamar a su casa. Ya, entonces a Severiche sí le considera, ¿ya? Sí, sí. Pero Ya. Villar y López sí no han estado, profesora. Ya. Ya, listo, Está, profe. ¿cómo se llama? Navarrete se ha venido, ¿no? Sí, Navarrete sí. Villar Ya. y López sí no han estado. Toda la mañana casi. Ya. A Navarrete no lo he visto todo el año, no sé qué ha pasado. No lo veo Navarrete, ahí participar. repórtate con el profesor. Él sí asiste, profesor. No, No no, me participa. refiero a la participación en clase. Ah, no participa, pues ya ves, Navarrete. Y eso que lo conozco desde primero, ¿eh? Por favor, ¿Qué pasó, chicos, hijo? si van a estar entrando y saliendo de sala, tienen que avisarme, porque yo estoy pasando lista cada rato. Y a Severiche tienes que reportar por qué ha salido de sala. Ya. Bien, chicos. Entonces, vamos a resolver las preguntas, ¿ya? Todos, por favor, una vez con su libro, vamos a marcar las claves, ¿ok? A ver, vamos a ver. Uno. Ya, muy bien. Uno, dice, las Cortes de Cádiz entre 1811 y 12 tuvieron como principal resultado. ¿Cuál fue el resultado más importante de las Cortes de Cádiz? Habla. Redactar una constitución, ¿verdad? Muy bien. La constitución de Cádiz o la constitución de 1812, ¿verdad? Muy bien. Dos, el peruano llegó a ocupar el cargo de presidente de las Cortes de Cádiz. ¿Qué peruano había ocupado la presidencia de las Cortes de Cádiz? Morales Duárez, ¿verdad? Muy bien. Morales Duárez. Tres, no es una medida dada en la Constitución de Cádiz. O sea, ¿cuál de esto no se propuso en la Constitución de Cádiz? A ver, restricción del poder al rey, sí, sí se restringe el poder al rey. Igualdad de derecho entre españoles y americanos, también. Abolición del tributo indígena de la mitad, también. Libre comercio americano, también. Pero dice, permite el funcionamiento de la Santa Inquisición, al contrario, ¿verdad? Se prohíbe la Santa Inquisición porque la Santa Inquisición pues ejercía torturas y eso no iba pues contra la libertad de la gente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la clave sería la letra D. Muy bien. Sigamos. Ante el funcionamiento de las Cortes de Cádiz en España, en América se formaron ¿qué cosa? Mientras se forman las Cortes de Cádiz en España, en América, ¿qué se habían formado? Las juntas de gobierno, ¿verdad? Las juntas de gobierno. Muy bien. Sigamos. Institución virreinal que apoyó al virrey Abascal en la lucha contra las juntas de gobierno. ¿Qué institución virreinal le daba dinero al virrey para que pueda utilizarlo en sus campañas? Muy bien. El Tribunal del Consulado, ¿verdad? De ese Tribunal del Consulado se sacaba dinero, ¿cierto? Y al final, pues, el virrey se sopló toda la plata al Tribunal del Consulado, ¿verdad? Muy bien. Entonces la clave sería la letra D. Ya está. Sigamos. Ahora, vamos a las siguientes preguntas. La 6 dice, la primera gran rebelión criolla del siglo XIX, dirigida por Francisco de Sela, se inició ¿en qué provincia? ¿En qué provincia se revela Francisco de Sela? En la provincia de Tacna, ¿verdad? Respuesta, Tacna. 7. Juan Crespo y Castillo dirigió ¿qué levantamiento?
¿De qué provincia? El levantamiento de la provincia de Huánuco, ¿cierto? La letra B es la respuesta. ¿Ya? 8. La primera junta de gobierno sudamericana no, dice, la primera junta de gobierno sudamericana debe ser. Funcionó o sea, ¿cuál fue la primera junta de gobierno? La primera junta de gobierno, ¿cuál fue, chicos? ¿Cuál fue la primera junta de gobierno en América? La junta de Chuquisaca, en el Alto Perú, ¿verdad? Chuquisaca. Siguiente, virrey del Perú que luchó contra las juntas de gobierno. ¿Qué virrey aplastaba todas las juntas de gobierno? Abascal, ¿verdad? Abascal. Muy bien. Y la última dice, la única junta de gobierno que no logró eliminar el virrey Abascal fue la junta de Buenos Aires, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esas son las claves, ¿ya? Listo, vamos entonces a pasar a la domiciliaria. A ver, anota por favor, ¿ya? La marca ahí, número 2, número 3 y número 5, ¿ya? 2, 3 y 5 son las preguntas de la domiciliaria. 2, 3 y 5. Anota ahí entonces 2, 3 y 5 preguntas de la domiciliaria. ¿Listo? Muy bien, entonces ahora sí vamos a ir al temático. La tutora me comenta que solamente el alumno Villar y López son los que no van a dar temático porque han faltado. El resto se supone que tiene que dar su temático. Así que voy a estar revisando eso. ¿Ah? Yo veo un alumno que a pesar que ha estado en clase y no tiene justificación, simplemente en lugar de ponerle 18 o 20 en su intervención oral, por no dar el temático le voy a poner menos. Así que todos los de la sala tienen que dar su temático. ¿Por qué? Porque corresponde a lo que han entendido del tema. Por eso que se llama temático, chicos. ¿Ya? Así que por favor, todos realizan el temático. Muy bien. Ingresen al temático, por favor. Ingresen al temático. ¿Ingresaron al temático? Confirmen. ¿Ingresaron? Confirmen. ¿Entraron al temático? Confirma. ¿Todos entraron? Ya. Ok, chicos. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Por favor, chicos. Tienen hasta las 2:10. Por favor, no se olviden de enviar la domiciliaria.